Muy buenas a toda la iglesia rockera, a todos aquellos que nos están viendo y que nos están siguiendo. Vamos a disfrutar un domingo más, vamos a disfrutar de este tiempo unidos, conectados. Así que conéctate, comparte en tus redes sociales para que tus amigos, para familiares, conocidos, todas aquellas personas que estén en tu mente o en tu corazón puedan disfrutar de este tiempo juntos o puedan después disfrutar de esta palabra o puedan disfrutar de esta reunión también. Así que compártelo por allí por tus redes y ahora comenzamos con nuestra reunión y comenzamos como debemos comenzar, con este tiempo de alabanza y adoración. Para esto conectamos con Félix y Judith desde su casa. Ellos van a estar dirigiendo este tiempo de alabanza y entremos por sus puertas con acción de gracias. Así que empezamos, listos, vamos. Buenos días a todos, hermanos. Queremos en esta mañana de domingo alabar y exaltar al Señor como Él se merece. Espero que puedas decir amén ahí donde estás y que me puedas acompañar al libro de Éxodo capítulo 15. Dice así: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Grande la historia, rescató la muerte, derrotó, cántalo, Cristo vive hoy. Y a la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios, cántalo, Cristo vive hoy, vive hoy. Ya pedí, lavaste mi maldad. Ya pedí, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Cuando esté en este lugar, libre a fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Profetada y hablar, el dolor por fin terminará, a celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Ya pedí, lavaste mi maldad, oh, ya pedí, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, de feliz, lavaste
te pedí, jamás seré igual. Pues siempre me cambió, pues siempre me cambió. Muy bien, hermanos, pues lo que podemos decir es que en medio de toda esta situación, nuestro Dios sigue obrando, nuestro Dios sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Y dice la Escritura en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a declarar en esta mañana que, sin lugar a dudas, nuestro Dios no está de brazos cruzados, nuestro Dios no está pasivo, sigue obrando. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Y aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Y aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, confiaré en ti. Alabaré hasta el anochecer. Soy, alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. De todo lo que soy, alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su final, de tu amor eterno yo seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad, de todo lo que soy, alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. De todo lo que
nombre alabaré, su nombre alabaré. Muy bien, hermanos, muchas gracias por esta alabanza y adoración que hemos tributado al Señor. Y ahora sí, continuamos con nuestra reunión. Que Dios os bendiga. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Un domingo más podernos ver. Hemos podido disfrutar de un maravilloso tiempo de alabanza, de adoración. Y ahora, pues, es el momento, de verdad, de saludarnos. Hermanos, aunque no podemos muchas veces vernos unos a otros, la verdad es que en el recuerdo estáis cada uno de vosotros. Es una bendición. Desde aquí mando de verdad un afectuoso saludo y un gran abrazo a cada uno de los hermanos que nos estáis viendo a través de la red. Me encantaría, como siempre, abrazar uno a uno, ¿no? Y que juntos pudiéramos tener ese jolgorio de gozo y de alegría que se monta cada vez que nos abrazamos. Pero bueno, de momento tendremos que conformarnos pues con un fuerte, de verdad, un fuerte abrazo virtual, ¿no? Saludar a todos los hermanos que nos estáis viendo, saludar a los hermanos de La Roca, saludar a los hermanos de Daimiel, de Quintanar, de Castellón, de cualquier punto de España que con gozo estáis conectados, porque si hay algo que nos une es que estamos unidos y conectados en un mismo espíritu y en una misma adoración al Señor y amor y pasión por Él. Queremos pasar un pequeño vídeo de presentación de la iglesia para que conozcáis un poco más de quiénes somos y lo que hacemos. La Roca es una iglesia evangélica perteneciente a FADE. Creemos firmemente que Dios está interesado en cada uno de nosotros individualmente y que su amor va más allá de cualquier mero interés, a un trabajo constante y activo, hasta milagroso, en la vida de aquellos que deciden confiar en Él. En un mundo tan lleno de dudas, desilusiones, temores y preguntas, sabemos que existen soluciones reales a problemas reales. Te invitamos a que puedas descubrir estas respuestas halladas en las verdades fundamentales de la Biblia y a establecer una relación profunda y personal con Dios. Los integrantes de La Roca procedemos de los puntos geográficos más diversos y albergamos trasfondos sociales y culturales diferentes. Nuestra visión es 100% hacia adentro y 100% hacia afuera. Nace directamente del corazón de Dios, reflejando su interés por aquellos que ya le conocen y por los que aún no lo han hecho. Nuestra misión es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Nuestro trabajo se orienta en alcanzar, consolidar, pastorear y enviar. Nuestro deseo común es conocer a Jesús y crecer a su imagen a través del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Pues vamos a pasar también a orar y a recoger las ofrendas. Sabemos que no las podemos recoger físicamente, como otros domingos lo hemos estado diciendo, pero bueno, gracias a Dios por la fidelidad y el amor y el afecto de cada uno de vosotros en este tiempo. Porque no solo estamos siendo fieles a la hora de hacer las transferencias. Si tú aún todavía no lo has hecho, pues vas a poder ver proyectado el número de cuenta. Y la fidelidad de Dios es grande. Y la fidelidad vuestra también lo es. Nuestra también, porque yo también formo parte de ella. Damos gracias a Dios por cada uno de vosotros. Y damos gracias a Dios porque Dios de verdad es un Dios fiel. La palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza y tampoco porque estemos obligados por esa necesidad imperiosa, sino que demos con un corazón alegre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 2 de Corintios 9, capítulo 7,
que Dios bendice al dador alegre. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, yo te doy gracias por cada diezmo y por cada ofrenda, Señor, que hemos podido dar, Señor, a lo largo de la semana, esta pasada, Señor, o a lo largo de esta semana, Señor, que viene ahora. Padre, te damos gracias por tu gran fidelidad y tu gran amor por cada uno de nosotros. Señor, gracias por haber suplido y seguir supliendo conforme a tus riquezas en gloria. Señor, nuestra confianza está en ti, nuestra esperanza eres tú. Pero Padre, que podamos ser cada día también fieles, Señor, en la administración de los recursos que tú nos das. Señor, porque tú nos ministras y nos das, Señor, para que podamos ser fieles con tu obra y con aquellos, Señor, que están necesitados. Te damos gracias por mover nuestros corazones en amor, en pasión y en compasión, Señor, y que podamos dar, Señor, como decía este versículo, con corazones, Señor, alegres y agradecidos. Señor, para que no solo nos vayamos, Señor, con la alegría de haber dado, sino con la alegría de saber que somos bendecidos en ti y por ti. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Antes de pasar a la predicación, recordad, si quieres ofrendar con la idea de poder bendecir a los hermanos que están en necesidad, puedes poner en el concepto de tu ofrenda, en vez de diezmo, pondrías ama, que es amor más acción, y el dinero íntegro que des en esa aportación que transfieras a la iglesia será utilizado para bendición y suplir las necesidades de aquellos que lo necesitan en este tiempo. Sin más dilación, pues prepara tu corazón. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Él nos quiere bendecir y es la palabra fresca que viene para cada uno de nosotros en este día. Recíbela con gozo, recíbela con cariño. Padre, oramos por Fernando, nuestro pastor. Bendícelo, Señor, ahora que va a compartir tu palabra. Señor, dale de nuevo. Señor, pon en él, Señor, esas palabras de sabiduría, Señor, de dirección, de gozo pastorales que vienen de tu corazón y que se derraman, Señor, a través de su boca para bendición de tu cuerpo, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Muy bien, gracias José Mari, gracias por esa oración. Antes de nada, iglesia, por favor, recordemos algo que vimos también el domingo pasado. Recordemos lo que Dios nos dice en Eclesiastés 3. Dios nos dice allí que todo tiene un tiempo y que en todo tiempo Dios está con nosotros y que Dios es el dueño de cada etapa y de cada momento que nosotros vivimos y que solamente lo que Dios haga en ese momento, en esa etapa o en ese tiempo es eterno, tiene esa característica o naturaleza de eternidad, de repercusión o de validez para lo eterno, más allá de esta vida. Y también nos dice que si no aprendemos la lección que Dios nos quiere dar en este tiempo que estamos viviendo, entonces de nada sirve. Por lo tanto, con esto en mente, vamos a ver la vida de José. Y cuando miramos la vida de José, vemos que hubo diferentes momentos de confinamiento que él tuvo que atravesar. Vemos que hubo un pozo, vimos que hubo una cárcel también y vemos que hubo un palacio. Así que vamos con la primera de ellas, la primera cárcel, la primera prisión. El primer confinamiento de José no es otro sino ese pozo. Todo esto lo vemos en Génesis 37 y podríamos denominarlo, iglesia, como esa cárcel de inmadurez, esa cárcel de falta de humildad. Ahora, José era un muchacho que termina allí en ese pozo y termina por inmaduro, termina por engreído,
termina por presumido, por apresurado. Era el típico niño que yo creo que nos caería mal a todos en la escuela. Sería ese típico niño, pues el niño de papá y de mamá. La Biblia nos dice que Jacob, su padre, lo amaba por encima de sus hermanos. Por eso digo, sería el típico niño que en la casa, en la familia, en el hogar, incluso en la escuela nos caería mal. Era el que llevaba la mejor ropa, tenía mejor ropa que los demás. No salía a trabajar. La Biblia nos dice que cuando sus hermanos iban a trabajar, él se quedaba en casa, ¿no? Os podéis imaginar. Así que, y no solamente eso, sino que espiaba a sus hermanos, los acusaba, se chivaba de ellos y, como he dicho, los acusaba delante de su padre. Con razón querían matarlo sus hermanos, con razón querían deshacerse de él. Por eso te digo que a muchos de nosotros alguien así nos caería mal. Y no solamente eso, sino que encima tiene unos sueños dados por Dios. Y en esos sueños él ve que él se enseñorearía de sus hermanos y que sus hermanos vendrían y se postrarían delante de él. Así que imaginaros la situación. Todo esto termina ¿en dónde? Claro, ¿dónde va a terminar? Pues en una especie de prisión, en un pozo, en una cisterna. Lo arrojan allí. Primero quieren matarlo, después deciden simplemente venderlo como esclavo para que se lo lleven finalmente a Egipto. Ahora, todo esto a mí me habla de que José termina en ese pozo, pero él ya estaba metido en un pozo. Termina en esa cárcel y termina en esa prisión, pero él ya estaba metido en una prisión y en una cárcel. Si estás de acuerdo, di conmigo amén. Yo ya creo que José ya estaba metido en una prisión y estaba metido en una cárcel. Ahora, ¿cuál es la cárcel? ¿Cuál era la prisión en la que ya José se encontraba? Pues obviamente es la prisión y es la cárcel ¿de qué? De la inmadurez. La cárcel de la arrogancia, de la altivez. Y Dios tenía que tratar en su corazón. Dios tenía que tratar con esa soberbia, con ese orgullo, con esa altivez. Necesitaba la vacuna de la madurez y necesitaba ese antídoto de la humildad. Así que podemos tener todas las bendiciones del mundo, pero aún así no tener la mejor actitud que demanda el momento. Y Dios debe tratar con nuestras vidas. Es por eso que Dios permite que Él experimente todo este confinamiento y toda esta prisión y este pozo para empezar a tratar en su vida. Te he dicho, él tenía el amor del papá, la mejor ropa, no trabajaba, los mejores sueños, el mejor futuro, pero la peor de las actitudes. Y al final, en lugar de él tener a las cosas le tenían a él. En lugar de él manejar y enseñorearse de las bendiciones se habían adueñado de él y lo tenían muy controlado. Es por eso que Dios tiene que tratar en su corazón. Y para tratar con ese orgullo, esa inmadurez, esa falta de humildad, es a través de este confinamiento y de este pozo o de esta cisterna a la que fue arrojado. Ezequiel 5 nos dice, el otro día lo hablaba, o Félix me lo comentaba, básicamente nos dice de cómo las naciones se habían levantado en contra de Dios y habían abandonado los mandamientos de Dios simplemente porque habían sido bendecidas, habían sido prosperadas y debido a que se habían engrandecido, se habían permitido el lujo de apartarse de Dios. Lo estamos viendo en nuestra nación, lo estamos viendo en Europa, cómo nuestra tierra de Occidente se está apartando, sobre todo Europa, y eso nos incluye a nosotros como España, como nación, y España ha sido punta de lanza para desafiar todo tipo y romper todo tipo de límite, de fundamentos, ir en contra de Dios, seguir sus propios mandamientos, los de nuestra nación, y abandonar los de Dios. Y es por eso nos dice el profeta que a causa de eso vendrá un juicio sobre nosotros. Ahora, también la palabra nos dice en Proverbios 26:2 que la maldición
no viene sin causa. Es decir, todo esto obviamente es una maldición, no es algo agradable, no es algo soñado, no es algo deseado, no es algo anhelado. Pero la Biblia nos dice que debemos aceptar nuestras responsabilidades, que la maldición no viene sin causa, que la maldición es el fruto obviamente de nuestra rebelión, que es el fruto de nuestro pecado, que es el fruto de haber dejado a Dios a un lado, la ausencia de Dios y la ausencia de la voluntad de Dios y la ausencia del reino de Dios nos ha entregado obviamente a la destrucción, al caos, a la confusión, a todo tipo de desenfreno y a todo tipo de inmoralidad. Lo vemos en la propia naturaleza, hemos roto, como decía, los fundamentos, los límites, nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios ha afectado el orden natural, ha afectado a la naturaleza sufre las consecuencias de nuestra maldad y de nuestro pecado, de nuestra rebelión, ha afectado a la sociedad. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, las relaciones sociales se rompieron, el matrimonio se apartó, se rompió, se escondieron, se avergonzaron, sus hijos también se mataron. Abel contra Caín, Caín se levantó contra Abel en ese espíritu de homicidio y de asesinato y le quitó la vida. La sociedad a nivel social ha sufrido las consecuencias de nuestro pecado. A nivel moral ya no sabemos lo que está bien, lo que está mal. Nuestro pecado, nuestra rebelión, al romper esas líneas rojas, al romper o quitar esos fundamentos y esos cimientos sobre los cuales el hombre debe estar asentado, al quitar a Dios de nuestras vidas, al quitar a Dios de nuestro fundamento, a nivel moral nos ha afectado. A lo malo llamamos bueno y ahora a lo bueno le llamamos malo y ya no sabemos lo que está bien y lo que está mal, y moralmente nos hemos corrompido, nos hemos desviado y nos hemos pervertido. Y a nivel espiritual el hombre de igual manera se está endureciendo contra Dios. Por eso todas estas cosas, antes de culpar a los demás, antes de culpar a Dios, antes de culpar a nuestros padres, a la familia, a la sociedad, a Dios, a los gobernantes, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y aceptar nuestras responsabilidades. La conclusión de este primer punto es que solamente podremos salir de este pozo y solamente podremos salir de esta prisión con la llave de la humildad, con la llave de la madurez. Para ser humildes, ¿de acuerdo?, necesitamos aceptar nuestras responsabilidades. Nunca vamos a poder salir de esta prisión si no aceptamos con humildad nuestra parte de culpa y nuestra responsabilidad. Todo esto nos debe hacer madurar, todo esto nos va a llevar a esa humildad y esa madurez. Al ver a Cristo, cómo Cristo trató con nuestro pecado y lo trató en la cruz y tomó nuestro lugar. Y solamente el ejemplo de Cristo en esa humildad y nosotros tomando ese ejemplo y siendo humildes y tomando la salvación que Cristo nos da en la cruz, viendo la paga que Él tuvo que dar y sufrir por causa de nuestro pecado, y solamente con la humildad vamos a salir de este pozo. Debemos aceptar nuestra responsabilidad. Hemos dejado a Dios a un lado y la consecuencia de nuestro pecado y de nuestra rebelión ha afectado a todo. El orden natural, te decía, el orden social, el orden moral y el orden espiritual. Este tiempo nos tiene que hacer volver a Cristo, a la iglesia. Este tiempo tiene que hacer volver a las naciones, a Cristo, al mundo. Este tiempo tiene que hacer ver que solamente en Cristo vamos a encontrar esa salvación, y debemos ser humildes, debemos ser sensatos, debemos ser maduros. Por eso decía, este primer pozo en la vida de José era el pozo, la prisión y la cárcel de la inmadurez, de la soberbia, del orgullo, de que yo me lo merezco todo, que yo tengo la mejor ropa, que me va a ir bien, que puedo hacer cualquier cosa, que puedo ser un engreído, un soberbio, un altivo, y olvidar que justo antes, ayúdame iglesia, justo antes de la caída, ¿qué es lo que viene?
viene el orgullo y viene la soberbia. Y que Dios mismo, y no solamente Dios, cualquiera de nosotros resiste al orgulloso y soberbio. José aprendió, si le preguntáramos, iglesia, José, ¿qué aprendiste en el pozo? Yo creo que José diría, aprendí humildad. He aprendido que la soberbia, el orgullo y la altivez no son buenos consejeros y que esas sendas solamente me llevan al precipicio. Si estás de acuerdo conmigo, iglesia, pon allí un amén y di, es cierto, muchos estábamos metidos en esa prisión del orgullo, de la autosuficiencia, no necesito a Dios, todo me va bien, Dios es un accesorio, no es lo fundamental, yo voy a mi ritmo, en mi camino, y creo que necesitamos la humildad de parte de Dios para salir de esa cárcel. Si estás ahí de acuerdo, di un amén a Iglesia Roquera o todos aquellos que nos estén viendo en diferentes partes o de España o de las naciones, pues di un amén a eso. Ahora, la segunda cárcel, la segunda prisión, el segundo confinamiento, ese sí que fue una cárcel de 4 paredes. Terminó en la cárcel y seguro, alguno ya me está diciendo, Fernando, espera. La primera cárcel o la primera prisión, el primer confinamiento, a ver, se lo merecía, se lo buscó, fue un soberbio, un engreído, con razón querían matarlo. Pero en esta segunda cárcel, en esta segunda prisión, ya en Egipto, él no se lo merecía, él no se lo buscó. Muchos seguro, ¿no? Ya se han dado cuenta de eso. Es verdad, José termina en esta cárcel no por haber hecho lo malo, sino por haber hecho lo bueno. Termina en la cárcel no por haber hecho lo impío, sino todo lo contrario, por haber hecho lo piadoso, lo santo. Termina en la cárcel no por haber hecho lo incorrecto, sino por haber hecho lo correcto, no por haber caído en la tentación, sino, Fernando, José termina en una cárcel en Egipto por no haber caído en la tentación, por haber resistido allí la tentación, cuando se nos dice desde Génesis 39, 40 y 41, cómo la esposa y la mujer de Potifar saltó sobre él y le quitó la ropa para tener esas relaciones sexuales, para ser infiel a su marido, para que José cayera en este pecado, en esta inmoralidad sexual. Ahora, es verdad, es cierto, y todo esto puede ser chocante, pero en la mañana yo pensaba sobre este asunto. Es verdad, a veces terminamos en la cárcel por hacer lo malo y a veces terminamos en la cárcel por hacer lo bueno. No sé si alguno me explico lo que quiero decir o lo ha experimentado, pon allí tus comentarios, pero aunque es chocante, creo que podemos sacar algunas conclusiones. Por lo menos yo te voy, sin ánimo de ser exhaustivo, te voy a dar por lo menos 4 conclusiones que yo en lo personal saco. Allí puedes escribir alguna otra. La primera conclusión, aunque todo esto es chocante, número 1, es que las pruebas son inevitables. Para justos y para injustos, para buenos y malos. Lo primero que nos enseña es que la prueba, la dificultad, la adversidad es algo inevitable. Lo segundo es que es mejor ser probado y es mejor ser perseguido y ser confinado por haber hecho lo bueno, y no ser perseguido, probado, confinado por haber hecho lo malo. La tercera conclusión es que aun cuando hacemos cosas correctas, eso no necesariamente implica que nuestra vida sea perfecta. Podemos hacer cosas correctas, pero no necesariamente nuestras vidas ya son perfectas, y Dios tiene que seguir trabajando en ellas, y por eso viene la prueba, y Dios nos permite ese momento de prueba para purificarnos y refinarnos en nuestra fe y en nuestra andadura y caminar con Dios. Y la cuarta conclusión es que Dios va a usar todas estas cosas para bien, como te decía antes, para refinarnos y para perfeccionarnos. Así que la pregunta es que en esta mañana nos deberíamos hacer, ¿vale? Es, ¿en qué momento la vida de José en la cárcel cambió? ¿Cuál fue el momento en que todo dio un giro? ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Pensad, a ver, Iglesia Roquera, allí desde las casas,
¿En qué momento las cosas cambian? ¿Cuál fue ese punto de inflexión en el que la historia de José en la cárcel iba hacia una dirección y de repente se detiene y empieza a ir hacia otra dirección? Bueno, todo eso lo tenemos en Génesis 40. En Génesis 40 nos dice que allí había un copero y un panadero, y que estos dos hombres tuvieron dos sueños. Y vinieron a José, le contaron los sueños a José y José se los interpreta. Al copero para bien y al panadero para mal. El copero fue puesto en libertad, el panadero también fue puesto en libertad, pero terminó a los 3 días perdiendo la vida. Ahora, ese es el momento de inflexión. ¿Por qué? Porque ese es el momento y el instante en el que José, tal vez por primera vez, por lo menos en el registro bíblico que tenemos en el libro de Génesis, es la primera vez que aparece que él deja de centrarse en sí mismo y en sus propios sueños para centrarse en otras personas. Él es el momento en el que deja a un lado sus sueños particulares y empieza a prestar atención a esos sueños, de otras personas. Por eso, a esta segunda cárcel que se me pasaba, a esta segunda cárcel la llamamos la cárcel del egoísmo. Si la primera era la cárcel de la inmadurez, de la soberbia, de la autosuficiencia, esta segunda cárcel es la cárcel del egoísmo, de solamente pensar en uno mismo. Y por eso en este instante, cuando aparecen estos dos hombres, el copero y el panadero, con preguntas, con incertidumbres, con cuestionamientos existenciales para su propia vida, de lo que Dios les estaba diciendo, hablando de su futuro, de su destino, y en este instante en que José abre su oído y empieza a prestar atención a ellos, en este instante en que José les presta atención, es el instante en que marca la diferencia. El momento en el que, fijaros iglesia, es el momento en el que él, por primera vez, empieza a poner sus dones al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo. Es la primera vez que tal vez empieza a servir a los demás en cuanto a sus sueños personales y deja a un lado los suyos propios. Es el momento en que empezó a sembrar en otros, empieza a sembrar en la vida de otros, de aquello que él había recibido por gracia. Es el momento en el que él empezó a ser solidario. Una palabra que ya hemos visto en domingos anteriores y que nos va a acompañar en todo este viaje y en todo este tiempo de confinamiento. El otro día Lilian me leía la definición de solidaridad y la leo y significa adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o en situaciones difíciles. Aquí vemos que por primera vez él deja a un lado, como decía, sus sueños. Empieza a ser solidario, empieza a adherirse, deja de servirse de los demás para empezar a servir a los demás. Deja de servirse de los sueños que Dios le había dado para empezar a servir a los sueños de otras personas. Deja de buscar su propia voluntad para ayudar a otros que alcancen y que encuentren la voluntad de Dios. Y eso es extraordinario. Yo quiero aprender esa lección. De igual manera que quiero aprender la primera lección de José, esa lección de dejar a un lado autosuficiencia, orgullo, altivez, esa lección de madurez, esa lección de humildad, esa lección de responsabilidad y darnos cuenta que todo esto es el resultado de nuestro pecado y nuestra rebelión. También quiero yo ahora aprender esa lección. Recuerda, son lecciones desde la prisión. Punto y guión, José, hijo de Jacob. Y quiero aprender esta lección en la que soy motivado, exhortado a convertirme en un canal, en una herramienta, en un abridor de sendas de puertas para que otros puedan encontrar la voluntad que Dios tiene para sus vidas. ¿Y cómo lo van a lograr? ¿Y cómo voy a lograr yo ese fin? Usando los sueños, los dones que Dios me ha dado y poniéndolos al servicio de los demás.
Eso es ser solidario. Nos dice la definición de la Real Academia de la Lengua, la definición es la adhesión, cuando te empiezas a juntar, te empiezas a aproximar, te empiezas a adherir, te empiezas a despejar, o alejar, mejor dicho, a despegar de uno mismo, del ego, de ese egoísmo, de ese egocentrismo que muchas veces nos dirige y nos controla y nos gobierna. Por eso, la conclusión de este punto es que necesitamos aprender esa lección, a adherirnos, ¿de acuerdo? A mostrar ese apoyo, fijaros, incondicional. No si se dan ciertos términos o ciertas premisas o ciertas condiciones, sino de manera incondicional. No importa las condiciones, no importa las situaciones, yo me voy a juntar y me voy a adherir a la vida de otro para ayudarle, para levantarlo, para que pueda seguir avanzando, obviamente para que en última instancia, la más importante, la voluntad de Dios se haga en su vida, él o ella pueda encontrar ese propósito divino que Dios tiene y que Dios ya había establecido desde antes que él o ella naciera y desde antes de la fundación de este mundo y de toda la creación y el universo. La conclusión es que una de las llaves que nos va a sacar de esta crisis se llama la solidaridad. La solidaridad va a ser la vacuna y el antídoto contra el egoísmo. Necesitamos ser más humanos y más hermanos. Esta mañana escribía esta frase. Si estás de acuerdo conmigo, iglesia rockera, oye, a ver, repítemelo, Fernando, ¿cómo estuvo eso? Muy sencillo. Necesitamos ser más humanos y más hermanos. Necesitamos ser más próximos, más prójimos, más cercanos, más humanos, más hermanos, ¿de acuerdo? Inténtalo repetirlo allí en casa, ¿de acuerdo? Ser más próximos, más prójimos, más cercanos, más humanos y más hermanos. Y si alguno se atreve a escribirlo, pues oye, escríbelo allí, ¿de acuerdo? Y lo vamos viendo y vamos interactuando. Pero es verdad, yo te decía que en cuanto a nuestro pecado, tenemos que mirar a Cristo. Y cuando miramos a Cristo, vemos que Cristo se hizo humano y se hizo hermano. Cristo se hizo fue un prójimo para nosotros, se hizo próximo, fue cercano. Y Cristo Jesús se encarnó y se hizo hombre, se despojó a sí mismo, dejó su trono, puso un velo sobre su gloria, nunca dejó de ser Dios, pero veló, digamos, esa divinidad, y se hizo humano y se hizo hermano, fue cercano a nosotros. Y ejemplo tenemos en Cristo Jesús, así que segunda lección, tenemos que ser más humanos y más hermanos. Comenzando en la iglesia, pero no parando en la iglesia. Avanzando hasta lo último de la tierra, extendiéndonos en nuestros vecindarios, en nuestros amigos, en nuestros conocidos. Tenemos que ser más que nunca, la iglesia debe ser una iglesia humana, debe ser una iglesia hermana, debe ser una iglesia cercana. Un término ahora que está de moda, encarnacional. Debemos ser esa iglesia misional y encarnacional, es decir, que no pierde la misión de Dios para ella, pero que tampoco pierde esa naturaleza humana y cercana, y que no puede haber misión si no hay esa encarnación, esa empatía, esa solidaridad. Así que todo esto nos haga ser más humanos y hermanos. Si le preguntáramos a José, ¿qué te enseñó la cárcel en Egipto? Yo creo que José nos diría, Fernando, iglesia rockera, la cárcel en Egipto me enseñó a ser más humano, me enseñó a ser más cercano, más hermano, a despegarme de mis propios deseos y mi voluntad y no servirme de los demás, sino empezar a servir a otros y que otros pudieran encontrar la voluntad y el propósito que Dios tiene para su vida. Yo creo que José no os diría eso, y si estás de acuerdo conmigo, pon allí un amén o di estoy de acuerdo o el dedo hacia arriba en señal de que te gusta o que simplemente lo suscribes. Ahora, ejemplo tenemos en Cristo Jesús. En todo esto nosotros sigamos. Ahora la tercera, prisión. Te he dicho al principio, no sé si lo recuerdas, pero te he dicho que hubo
3 lugares: un pozo, una cárcel y un palacio. El palacio de Faraón también fue una cárcel. Ahora dirás, pero a ver, Fernando, si en este palacio había sido bendecido y había sido prosperado, si todo lo iba bien, igual que en el primer pozo, decir, pero ¿cómo es posible si era el niño de papá y mamá, si era el que mejor ropa tenía, el que no trabajaba, el que tenía los sueños? Bueno, sí, terminó en un pozo, por sinvergüenza, por inmaduro, por insensato, por imprudente. Segundo, pero si era un hombre piadoso, lo iba bien, ya, pero su vida no era perfecta. Había un egoísmo, tenía que centrarse, no había desarrollado la solidaridad. Y entonces dice Fernando, ¿y si ahora ya ha salido de la cárcel, ya aprendió la lección, ya está en palacio, ya tiene la bendición y ya tiene la prosperidad? Pues atento a esto, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que había sido bendecido y prosperado por Dios, pero, la bendición material no necesariamente significa aprobación espiritual o aprobación divina. Podemos ser prosperados y bendecidos materialmente hablando, pero no significa que tengamos la aprobación de parte de Dios. Yo veo a mucha gente rica, no creyente, y no tienen la aprobación de Dios. Yo veo mucha gente rica, a lo mejor en la iglesia, que no necesariamente lo ha conseguido. La iglesia en general, ¿de acuerdo? Que nadie pensemos en la iglesia rockera o de las iglesias que me están viendo, pero vemos en general que puede haber gente en la iglesia que ha sido prosperado y lo ha conseguido no de manera correcta, o que la prosperidad simplemente los ha desviado, o la provisión los ha desviado. Pensemos en el pueblo de Israel. En el desierto, ¿veían una columna de fuego durante el día? Durante la noche, que los alumbraba y los calentaba. Sí, los protegía, sí. ¿Veíamos esa nube durante el día que los protegía ahora del calor? Sí. ¿Veíamos un maná que caía diariamente? Sí. ¿Veíamos la protección y veíamos la bendición y la provisión de Dios? Sí. La pregunta es, aún así, a pesar de todo esto, ¿estaban en el lugar correcto de la voluntad de Dios para su vida? No, estaban en un desierto. No estaban en la tierra prometida. Así que no necesariamente y no de manera forzosa la bendición de Dios en términos materiales significa que Dios me está bendiciendo. Sé que Dios nos va a prosperar y que tendremos que pasar por diferentes etapas en nuestras vidas y que en todo tengamos contentamiento. Y para eso hay muchísimas instrucciones en la palabra de cómo debemos administrar bien nuestras riquezas y las bendiciones materiales, ¿de acuerdo? Pero que no nos cieguen, ¿de acuerdo? Ni para ser miserables y que no nos cieguen pues para despilfarrar y olvidarnos y apartarnos de Dios. Así que sí es cierto, ¿vale? Pero tenemos que leer desde Génesis 42 al 47, luego en casa lo podéis leer, y es verdad, había sido bendecido. Y la historia de José, desde que sale de la cárcel, es que había interpretado estos 2 sueños de estos 2 hombres. Él les había dicho, por favor, cuando salgáis, acordaros de mí, he sido solidario, he aprendido la lección, ¿vale? Cuando estéis en libertad, acordaros de mí. ¿Se acordaron? Bueno, uno no porque lo mataron, pero el otro, el copero, ¿se acordó? Jamás se acordó. Pero él decía, he aprendido la lección, soy solidario, he sido solidario contigo. Pasa el tiempo hasta que Faraón tiene un sueño y entonces el copero le dice, oye, mira, yo en la cárcel cuando estuve hubo uno que me interpretó mi sueño, ahora estoy aquí. Y cuando Faraón, ¿de acuerdo?, tiene estos sueños, vemos que José los interpreta. Así que llega un momento en que José ya había interpretado los sueños de Faraón y los había interpretado correctamente. Los sueños de Faraón se habían cumplido y la interpretación de José había sido acertada. Todo esto lo convirtió en ese brazo derecho, ese segundo hombre o en la segunda persona, en ese gobernador de todos los asuntos en Egipto. Ahora, cuando vino el hambre sobre Egipto, porque se cumplen esos sueños de Faraón, la familia de José viene a Egipto. Egipto era el único lugar, la única nación en aquellos momentos en el que había provisión y había alimentos. Así que todos van buscando y empiezan a venir todas las naciones a Egipto y Egipto empieza a vender, ¿de acuerdo?, la provisión, los alimentos, el cereal, el grano y todas estas cosas y se enriquece. Es un poco lo que estamos viendo el día de hoy, el mercado persa en el que se ha convertido todo el material sanitario y cómo se está subastando y cómo unos países se lo están quitando a otros. Ahora
Ayer se nos quitaba todo un avión cargado de material sanitario y se quedó confiscado en Ankara, Turquía, y se está usando para los enfermos de su país, porque cada uno ve por lo suyo. No han aprendido la segunda lección, ser solidarios. En medio de todo esto, ¿de acuerdo? La familia de José va a Egipto porque allí había alimentos, y fijaros, llega ese momento cumbre, ¿vale? En mayúsculas, el encuentro. Por primera vez después de muchos años, José se encuentra con sus hermanos se encuentran con José. Ahora, ahí en ese encuentro, se desvela una tercera cárcel en la que José habitaba, una tercera cárcel que había en su corazón. Y es la cárcel de la amargura. Es la cárcel del resentimiento. Ahora, ¿por qué lo sé yo? Pues porque José fue muy malo con ellos. José jugó con ellos y jugó para hacerles el mal. Fijaros, primero los acusa de ser espías a sus propios hermanos, los retuvo. Después los chantajea y dice que tienen que traer al más pequeño, a Benjamín. Cuando lo traen, los acusa de robar y él conspira, él está maquinando, se convierte en un perverso, fíjate. Pero si ya José parecía un santo, y ya José había pasado por un pozo y había pasado por una cárcel, había aprendido la humildad y la dependencia de Dios y la madurez y la sensatez, y había aprendido la solidaridad, ya. Pero que la obra de Dios nunca termina en nosotros. Ya. Pero que nuestras vidas siguen siendo imperfectas, que Dios nos tiene que seguir perfeccionando y que Dios va a permitir diferentes momentos en nuestras vidas para seguir trabajando en nosotros. Si estás de acuerdo conmigo, pon allí un amén y dale un ok a todo esto. Y en esta nueva etapa, en este encuentro, tal vez imprevisible, inesperado, jamás él se imaginó, como no se lo imaginaba, no se lo esperaba, de repente, eso inesperado, aflora algo en el corazón de José. ¿Y qué es? Pues una amargura y un resentimiento que no podía con él. Y yo se lo decía ayer a Lilian y hablábamos del mensaje y decíamos, nosotros que tenemos gato, José estaba jugando con sus hermanos como el gato juega con el ratón cuando atrapa un ratón y lo trae a la casa y se lo enseña a los dueños y pone la manita encima y el ratón está ahí abajo. Mira, yo tengo mi ratón, mi propio ratón. Y pone y levanta la mano y el ratón empieza a corretear para arriba y para abajo y el gato nos mira y mira a los dueños y de repente dice ¡pum! Y lo vuelve a atrapar y lo levanta y el ratoncillo cree que libra y ¡pum! Y otra vez lo vuelve a atrapar. Bueno, igual que un gato juega con un ratón, José estaba jugando con sus hermanos. Estaba portando muy mal. Y cuando parece que la historia va a terminar mal, encontramos Génesis 45. Si la primera lección me encanta, la segunda no se queda corta, pero esta tercera para mí la sobrepasa. En Génesis 45, él aprende la lección de ponerse en paz. De ponerse en paz con Dios. De ponerse en paz con sus hermanos. Dile al de al lado, ponte en paz ya, hombre. Aprende la lección, ponte en paz con Dios. Ponte en paz con la gente, ponte en paz con tu esposa. Ponte en paz con tu marido, ponte en paz con tus hermanos, ponte en paz con tus hijos, ponte en paz con tu iglesia local, ponte en paz. Ponte en paz. José, si le preguntáramos, José, tú, en este encuentro inesperado que has aprendido, José nos diría, aprendí a ponerme en paz. Primero con Dios, ¿por qué? ¿Por qué te he dicho con Dios? Porque José dice en Génesis 45, dice, versículos 7 y 8, y quiero leer literalmente, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Se puso en paz con Dios. Dice, han sido mis hermanos, han sido yo, no ha sido la vida, no ha sido la suerte, no ha sido las circunstancias, no ha sido la injusticia.
ha sido Dios. Se puso en paz con Dios. Y esa cárcel de la amargura se empezó a abrir. La puerta comenzó a abrirse. Las paredes y los muros del resentimiento empezaron a caer y empezaron a derrumbarse. Ha sido Dios. Ha sido Dios. Lo veremos en la conclusión. Ha sido Dios. Y luego dice, y ha sido Dios para ayudaros a vosotros, para preservaros, para preservar el linaje y el futuro de nuestra familia, de vuestras familias. Y por eso dice, se pone en paz con sus hermanos y dice, está bien, no hay problema. Los hermanos tenían mucho miedo diciendo, cuando muera nuestro padre Jacob, ahora esta caretita de santito, de bueno, de que todo está bien que tiene José, se la va a quitar en cuanto nuestro padre Jacob muera. Va a ir a por nosotros y va a llegar el tiempo de la venganza en mayúscula, pero no es así. Jacob murió y José siguió diciendo, tranquilos chicos, que he aprendido la lección de verdad, que es real, me he puesto en paz con Dios, estoy en paz, no estoy amargado contra Dios, estoy en paz con vosotros, no estoy amargado contra vosotros, he aceptado mis responsabilidades, he aceptado mi falta de humildad, mi falta de madurez, he aceptado mis propias cárceles y mis propias prisiones, he aceptado mi propio egoísmo y mi propia falta de solidaridad, estoy en paz con Dios. Y si esto ha servido, estas cárceles, para que yo haya aprendido esto, está bien, estoy en paz para con Dios, estoy en paz para con vosotros. La conclusión de todo esto, iglesia, y estamos ya terminando casi el mensaje, es que otra de las llaves que nos van a sacar de esta prisión de la amargura contra Dios y contra los hermanos, te lo he dicho, es la reconciliación. En otras palabras, ponernos en paz. Debemos ponernos en paz, como he dicho, con Dios y con nuestra propia casa, familia, con la iglesia. Allá donde estás, no te voy a repetir ya todo lo que te he dicho, simplemente ponte en paz. Si no aprendes esta lección, no aprendemos, si no aprendo esta lección, no va a merecer la pena, no voy a salir de esta cárcel. Si termina este tiempo, y este tiempo me ha enseñado a ponerme en paz con Dios, y a ponerme en paz con mi casa, mi familia, mis hermanos, entonces, como dijimos en un mensaje, bienvenido sea. La conclusión, fijaros, la conclusión es que hay una frase que se repite una y otra vez a lo largo de la vida de José. Desde que estaba allí con sus hermanos, fue tirado al pozo y vendido a los madianitas, llevado a Egipto y en la cárcel y luego en palacio. Y hay una frase que se repite una y otra vez con la que quiero terminar, ¿de acuerdo? Y la frase es, y Dios estaba con José. No sé si dice, pero, me encantaría que dijera eso. Si alguien lo puede mirar y que lo busque y decir, sí, lo dice, y pero Dios. O tal vez dice, y Dios. El ir también me encanta, porque el ir le da continuación a lo anterior, ¿vale? Una conjunción copulativa, y entonces le da continuación. Y no termina la historia, y sigue adelante, y Dios estaba con él. Y si pone pero, también me encanta, ¿de acuerdo? Esta adversativa, y dice pero, o sea que a pesar de, no obstante, no termina aquí la historia, a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que le estaba sucediendo, de sus propios errores, pero Dios estaba con él. Iglesia, allí donde estás, desde tu casa, Dios está con nosotros y Dios está con nosotros. Y en medio de todo esto, y dirán muchas cosas, pero Dios sigue estando con nosotros. Dios nos sigue edificando, Dios nos sigue bendiciendo, Dios nos sigue perfeccionando, Dios sigue cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Y aquel que lo comenzó, lo va a terminar, como dice en Filipenses 1:6. Así que me gustaría que tomáramos este tiempo para orar y venir delante del Señor, para ver cuáles son esas cárceles invisibles que tenemos, tal vez de la inmadurez, tal vez del orgullo, de la soberbia,
del engreimiento, de la autosuficiencia, esas cárceles invisibles que nadie se ve, pero que ahí están, del egoísmo, de la falta de solidaridad, de pensar solamente en uno mismo, tal vez del resentimiento, esa cárcel, esa amargura invisible, esa raíz de amargura e invisible que está ahí, del resentimiento, que pudiéramos venir delante del Señor y que Dios pudiera trabajar en este tiempo, en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Para que nuestras vidas sean conformadas y transformadas más a su imagen y semejanza. Si estás allí, únete en oración con tu casa, con tu familia, ¿de acuerdo? Y como iglesia, que estamos unidos y conectados, nos lanzamos en este tiempo de oración. Padre, te damos gracias, porque en todo, Señor, tenemos contentamiento. Señor, porque como diría Salomón, entendemos que hay un tiempo para todo, pero que en todo tiempo tú estás con nosotros y que tú eres el Señor de cada momento. Y que lo que tú haces es eterno y que si aprendemos la lección habrá merecido la pena. José hoy, Señor, cuando le hacemos esta entrevista y le preguntamos, José, ¿qué aprendiste? Nos dice varias cosas. He aprendido a ser humilde. Señor, ayúdanos a abrazar la humildad, la dependencia, a quitar toda altivez, toda soberbia, todo orgullo de nuestras vidas, todo engreimiento que nos hace apartarnos de ti, como leíamos en Ezequiel 5. Ayúdanos a tomar la responsabilidad, Señor, como nos dice en Proverbios 26:2. Ayúdanos a ser responsables y a ver que todo esto es la consecuencia de nuestra rebelión y de nuestro pecado en un ámbito natural, social, moral y espiritual. Ayúdanos a volvernos a Cristo y que en Cristo podamos encontrar esa liberación y restauración. Ayúdanos, Señor, a ser solidarios. Ayúdanos no solamente a servirnos de la gente o a pensar en nuestros propios sueños. Ayúdanos a pensar y a ver y a oír, a centrarnos en los sueños y en las necesidades de otros. Ayúdanos a ser más humanos y más hermanos. Ayúdanos a ser más cercanos, a ser verdaderamente esos prójimos a las personas que están a nuestro alrededor. Señor, ayúdame a ser un papá más humano, más hermano, una mamá, un padre. Señor, un esposo, una esposa, un hermano, Señor, en la iglesia, Señor, en la familia, Dios, un ciudadano, Señor, con mi vecindario. Ayúdame a ser más humano y más hermano. Ayúdanos, Señor, a quitar toda amargura y todo resentimiento de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que toda raíz de amargura hoy sea desarraigada, quitada de nuestras vidas. A ponernos en paz contigo y a ponernos en paz con nuestra casa y con los que nos rodean. Señor, que en todo esto entendamos, como tú decías y dices en tu palabra, que tú estabas con José, que entendamos que Dios está con nosotros, que nos sigue bendiciendo, nos sigue edificando y nos sigue perfeccionando hasta que tu obra sea completa. Y todos decimos un fuerte amén, amén y amén a eso. Y si estás de acuerdo conmigo, puedes aplaudir desde tu casa, puedes mandar aplausos también en las redes sociales. Y ahora sí nos despedimos, de acuerdo, de este mensaje, pero no terminamos la reunión. Ahora hay algunos asuntos que es de nuestra vida orgánica, ¿de acuerdo? Esta vida a través de las redes, virtual. Y quiero dejarte con Javier y él nos va a estar dando estos anuncios. Por favor, no te desconectes, mantente unido, mantente conectado. Gracias, un abrazo, os amamos. Que el Señor os bendiga de parte de Lilian, de los chicos. Todos os mandamos abrazos. Buenos días. ¿Qué tal? Una vez más podemos decir que estamos juntos y conectados, dando gracias a Dios que tenemos estos medios para poder seguir comunicándonos, dando gracias a Dios que la alabanza sigue llenando nuestro alma de bendición y podemos decir que nos gloriamos en Él, dando gracias a Dios que la predicación sigue impactando nuestro corazón para un andar seguro con Él y dando gracias a Dios que no estamos solos, que a pesar de las dificultades podemos caminar con seguridad. En esta semana podemos estar más tiempo juntos y conectados a través de diferentes actividades. Ya conocéis, los lunes
con Pablo a las 8 en Buena Tierra. Los martes podemos tener un buen tiempo de oración de 8 a 9. Los miércoles las mujeres tienen su tiempo para llenarse del gozo del Señor. Los jueves los estudios que tanto nos ayudan al conocimiento de la verdad. Y los viernes tenemos el Buena Tierra con José María a las 8:30. No faltan actividades para poder gozarnos y aprender de Él. Y también no faltan momentos en los cuales podemos ver cómo en nuestra iglesia nos apoyamos los unos a los otros. Que esta semana sea una semana de bendición, que la batalla no se acaba con una oración, se acaba luchando cada día hasta la victoria. Y hoy quiero daros un versículo que nos llena el corazón de ánimo y de bendición. Está en el Salmo 61 y dice así: En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué bonito es saber que Dios es nuestro refugio y que podemos derramar en confianza en nuestro corazón. Así que esta semana sea una semana de bendición y de gloria en el nombre de Jesús. Amén.